Muy buenas tardes, hermanos. Pues estamos una vez más en este estudio del libro de los Hechos que domingo a domingo hemos estado teniendo, hemos estado desarrollando y que hemos estado creyendo, hermanos, que es importante tener un estudio muy cercano a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, aunque hemos reiterado y comentado que este estudio del libro de los Hechos no es de una manera exhaustiva, si nos estamos deteniendo versículo a versículo en algunos detalles que creemos que es importante comprender el entorno, las palabras que se mencionan y por qué algunas menciones o algunas palabras que se utilizan, a qué se refiere, a qué momento. ¿Será lo mismo que se refiere hoy a nuestros tiempos? ¿Será que es el mismo entendimiento que tenemos ya teniendo un evangelio completo, como lo estuvimos estudiando la semana pasada, cuando leíamos que Apolos era poderoso en las escrituras? ¿En qué escrituras? ¿Qué se conocía? Y si podemos decir o argumentar, muchos podrían decir, pues claro que únicamente del Antiguo Testamento. Es así, pero muchas veces se expresa y se toma algunas veces este texto para hacer un énfasis con respecto a un momento que no corresponde. Entonces, por eso hemos decidido tener este estudio, detenernos donde tenemos que detenernos, dar una amplia explicación, siempre pidiéndole su gracia al Espíritu Santo y su misericordia para que nos dé entendimiento, nos dé claridad primeramente a nosotros y podamos expresarlo, hermano, con toda libertad y llevar juntos este estudio, que crezcamos, que avancemos. Y le damos gracias al Señor que a través de todo este tiempo, hermanos, ya 2 años que tenemos, poder estar desarrollando este estudio y estar creciendo y siendo fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Llevamos un poquito más de 2 años, pero creemos que es muy importante detenernos, porque si en este estudio que estamos teniendo, estamos juntando en el momento que se han escrito las cartas paulinas y leyendo las cartas nos amplía un poco más de la descripción que está teniendo Lucas en cuanto a los eventos que narra, de algunos cuales él está presente, en algunos otros él indaga, él busca, y él tiene una narrativa en la cual va describiendo estos eventos, pero se complementan con las cartas que escribió Pablo y algunas cuestiones que también menciona Pedro y Santiago en estas cartas universales o las cartas de Juan. Y podemos entender, hermanos, que nos da más claridad cómo se estaba fundamentando el Evangelio. Muchas veces hay gente que dice, pide y a veces hasta ruega que volvamos a tomar algunos eventos de la iglesia del principio en el siglo primero. Pero es necesario, hermanos, que comprendamos que puede haber eventos que van a ser irrepetibles en este momento de la iglesia. No porque lo digamos nosotros, sino porque la palabra del Señor estableció un tiempo para cada una de las manifestaciones y visitaciones que tuvo el Señor en cada uno de nosotros. Si entendemos con esa claridad, hermanos, nuestra interpretación de la palabra puede acercarnos más al texto bíblico, no a lo que queremos escuchar, no a lo que queremos respaldar con nuestra idea, que muchas veces acontece esto. Por ejemplo, la semana pasada, retomando, estábamos hablando acerca de que Apolos era poderoso en las escrituras. Y muchas veces se taja este texto fuera de ese contexto. El contexto no solamente de la narrativa en el año que se está describiendo, sino en el contexto bíblico de toda la tradición que traía Apolos, él siendo un judío de nacimiento que creció en Alejandría, el poder entender cómo tuvo una influencia de alguna manera de la Septuaginta, de la que es la versión en griego del Antiguo Testamento, que se escribió precisamente en la ciudad donde él nació, que fue en Alejandría, y cómo vemos, él se tuvo que sacudir la influencia de Filón, que era un intérprete alegórico de las escrituras, porque pudo identificar, dice que su mensaje era preciso, era exacto,
Y de alguna manera esto nos lleva a desligarnos un poco de la alegoría, de la interpretación que pudiera elevar un poco quizás nuestro pensamiento, y lo que muchas veces dice es lo que está atrás del texto, que a veces eso es lo que se vuelve alegórico, y aunque puede resultar muy entretenido, muy fantástico, algunas cuestiones pues en algún momento pueden desviarnos de la verdad, porque es una interpretación humana. Por eso te invito, hermanos, y lo hemos estado reiterando, que leamos nuestra Biblia, que nos acerquemos plenamente al texto bíblico. Y si nos acercamos al texto, porque dice el apóstol Pedro que la leche espiritual no adulterada es la que tenemos que desear, que es la palabra de Dios. Entonces leamos nuestras Biblias, hermanos. Y hemos estado tratando de ir también revisando, no exhaustivamente, porque yo creo no, en otro momento lo vamos a hacer, pero sí relacionando en cuanto surgen algunas cartas. Por ejemplo, ya hablamos que después de Hechos 15 surge la carta a los Gálatas, después de su salida de Pablo, de llegada a la región de Acaya y estando en Corinto, les escribe a los tesalonicenses, primera y segunda carta. Y vemos que posteriormente, estando él en Éfeso, le escribe a los de Corinto, en dos ocasiones, que es ahí donde ahí surgen algunas situaciones, y escribió más de dos cartas, pero lo que tenemos el día de hoy es el canon que el Señor nos ha permitido entender, comprender y desarrollar. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos siguiendo este estudio, que sigamos teniéndolo y que pongamos empeño, hermanos, en leer nuestra Biblia. No es que nos hagamos eruditos, pero sí nos va a llevar a tener un mayor entendimiento de la plenitud del texto bíblico en este desarrollo del libro histórico, que de alguna manera va de la mano con muchas de las cartas que escribió Pablo, porque precisamente está describiendo a los lugares que llegó, como Éfeso, Tesalónica, como estuvo en Galacia, no llegó a Roma, pero describe un poco cómo era su deseo y lo que compartía, o de alguna manera en el mismo pensamiento y el mismo desarrollo del Evangelio, como le escribe a los hermanos de Filipenses, que le apoyaron fuertemente en su desarrollo ministerial. Y cada una de estas cartas, hermanos, nos ayuda a entender un poquito más el desarrollo que está teniendo Pablo en esta descripción del libro de los Hechos, que es el fundamento del Evangelio. Sabemos que la roca es Cristo, el fundamento es precisamente toda esta doctrina que se está fundamentando en los apóstoles, y las complejidades a las que se enfrentan, siempre luchando con un pueblo celoso, que es el pueblo judío, y precisamente es el que lo instiga, lo molesta, lo inquieta, lo persigue, lo golpea y lo maltrata. Siempre encuentra esa oposición de parte del pueblo judío, y cuando llegaban a algunas regiones donde había no judíos, pues incitaban a los gentiles para que molestaran a Pablo. Entonces, son las oposiciones que se encuentra el apóstol Pablo. Pero sigamos adelante con este estudio, perdón por la introducción tan amplia, pero quiero reiterar, hermanos, que es muy importante que no solamente este tiempo, solamente es algo que te invite, que te ayude, que te exhorte, que te aliente a que estudies la Biblia, y que verdaderamente en la comprensión, en la iluminación que tenemos de nuestro Dios, nos dé la claridad y el entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo en su palabra, que podamos entender su palabra. Amén. Bien, entonces vamos a hacer una oración, y como siempre vamos a compartir nuestra pantalla, que siempre lo hacemos, y en ello, en ese compartir, vayamos leyendo el propio texto. Hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por la bondad que tú tienes con nosotros, Señor, al mostrarnos tu palabra, Señor. Al caminar, Dios, nosotros con toda seguridad creyendo, Padre, que tu palabra fue inspirada y que hoy llega a nuestras vidas para darnos un entendimiento y una claridad
en lo que aconteció en aquellos tiempos y en el cómo tenemos que caminar en estos días, guardando los principios, Señor, que tú has establecido desde que tú creaste el mundo. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos y a comprender, Señor, la Escritura. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre y esperamos, Señor, confiadamente en ti en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén, Dios. Bien, hermanos. Estamos entonces en este Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28. Ya la semana pasada estuvimos hablando de estos textos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, que llamaba la atención que se llamaba Apolos, el nombre de un dios griego, natural de Alejandría, que era parte de Egipto, pero una segunda ciudad en importancia, en la cual tenía la biblioteca más grande del mundo. Fue el lugar donde se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Había una influencia de los helenistas o del pensamiento de Filón, que fue en el 40 antes de Cristo hasta el año 20 después de Cristo, donde tuvo una gran influencia y trató de conciliar el pensamiento griego con el pensamiento judío. Y ese es el riesgo de la interpretación alegórica, porque es ahí donde es la cuna, donde se busca esa manera de interpretar. Varón elocuente nos habla también, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo este varón, de alguna manera, era más elocuente, tenía quizás más presencia en la retórica, en la dialéctica que usaba para compartir el evangelio, viniendo de una escuela griega, tenía más elementos verbales, digámoslo así. La semana pasada inclusive leíamos que Pablo decía es que era más tosco en su hablar, que no gozaba de cierta presencia ni en el hablar ni físicamente, pero en conocimiento decía, ay, no tengo que o no le debo nada a nadie, ni dependo de nadie, sino únicamente del Señor. Era poderoso en las escrituras, es ahí hasta donde estábamos, y de ahí brincábamos a este texto que está subrayado en rojo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y eso limitaba en el entendimiento de lo que él conocía de las escrituras, porque entonces, comprendiendo que si él entendía hasta el bautismo de Juan, como lo tenía quizás Simeón y Ana en el templo cuando cargaron a ese bebé y le dieron gracias al Señor porque sus ojos habían visto la salvación. De esa manera era la fe de Apolos, el cual estaba creyendo en el bautismo de arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado a los hombres, porque el Cordero de Dios ya había habitado entre ellos. Era la manifestación del Mesías, pero estaba lejano en el sentido quizás o no estaba familiarizado con la muerte y resurrección de Cristo, con la venida del Espíritu Santo, lo que fue el Pentecostés. Decíamos que es ahí la manifestación de la iglesia a partir del Pentecostés. Él no tenía pues cierta familiaridad con esos textos y aquí lo asevera el texto que estamos leyendo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso nos saltábamos ahí, poderoso en las escrituras, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, no es que el evangelio que estuviera compartiendo fuera erróneo, fuera equivocado, por el contrario, lo dice aquí en el texto, había sido instruido en el camino del Señor, siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aquí es muy importante, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Que señores, ahí es muy importante el tomar en cuenta que está hablando de Dios. Es después de que habla con Priscila y Aquila, que dice aquí vamos al versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este es lo que hemos estado diciendo y que lo compartimos la semana pasada, es acerca de la importancia del evangelio.
el hablar del Cristo que había sido, sí, prometido en el Antiguo Testamento, pero que ya había vivido entre los hombres y que había cumplido, dando su vida por el pueblo judío, el pueblo gentil, por todos. Ese era el cumplimiento y se había levantado de entre los muertos para la manifestación de la vida eterna. Había sido manifiesta también la promesa que se había dado del Espíritu Santo, que encontramos primero da la promesa del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, y tiene su cumplimiento en Hechos capítulo 2. Está el cumplimiento, está el desarrollo. Esos eventos, hermanos, estamos hablando que lo que desconoce o está desconociendo Apolos, estamos hablando, vamos a decir, la mitad de los evangelios, porque la mitad de los evangelios narra lo que el Señor vino a hacer, cómo estuvo entre los hombres, cómo hablaba, cómo era poderoso en palabra y su testimonio era bueno delante de Dios y delante de los hombres. Pero quizás omite a la manera en que se quedó Juan. Leíamos la semana pasada los textos acerca del propio Juan, que en algún momento llegó a dudar si verdaderamente Jesús era el Cristo o esperaban a otro en otro tiempo. Y el Señor le lleva a que pues vea las obras que se hacen, los milagros, ¿sí? Pero reconoce también en Juan, dimos los textos, que Juan fue reconocido también por el propio Señor. Dice, de los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista, porque de alguna manera también estaba en la profecía acerca que se hablaba de Juan en Isaías, que era necesario que él viniera y compartiera, y que de alguna manera venía preparando el camino del Señor. En Isaías 35:8, en Jeremías capítulo 5, del versículo del 4 al 5, nos habla cómo de alguna manera viene preparando, ¿sí? Y aunque el Juan viene el apartarse del pecado, llegar a un arrepentimiento, pedir perdón, bautizarse, nos habla de un estilo de vida en la fe. Y eso es lo que enseñaba Apolos, pero ya en Cristo Jesús, a partir del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, nos ve un evangelio centrado en Cristo Jesús, que es necesario, inclusive en el capítulo 8, si no creen que yo soy, entonces van a morir en sus pecados. Habla de ese capítulo 8, 9, 10, 11, 12, la centralidad en Cristo Jesús. Y esto es lo importante. Juan lo que de alguna manera habló es la preparación, el reconocimiento del Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ¿cómo lo quita? A través de su muerte y resurrección, a través de las promesas dadas y cumplidas a través de Cristo Jesús. Entonces, eso era lo que faltaba, el complemento, decíamos la semana pasada, la otra parte del mapa o el mapa actualizado. Entonces le dijeron y le mostraron la mayor precisión, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Dice aquí en la Biblia de las Américas, con mayor exactitud el camino de Dios. Y de ahí se desprende nuevamente este era poderoso en las escrituras. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hay una gran diferencia a lo que dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí, por ejemplo, nos dice en el texto, y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Hay una gran diferencia ya mostrando cuando viaja ahí a la región de Acaya, llega con los de Corinto y empieza a compartir y explicar el evangelio. Y ahorita lo vamos a leer, que cuando está en Corinto, de alguna manera Pablo no reprende su enseñanza. En el capítulo 19 sí se encuentra un grupo de hombres donde vemos que había permeado, no podemos asegurar si era la predicación de Apolos, pero sí había un grupo de al menos 12 personas, nos dice en el capítulo 19, que de la misma manera, lo único que entendían, lo único que comprendían era el bautismo de Juan. Y eso lo explicamos la semana pasada
con mayor amplitud, hablamos de qué era lo que enseñaba, lo que compartía Juan, a qué fue llamado Juan en la profecía que se daba a su madre Elizabeth y a su padre Zacarías, los cuales Dios les había dado una promesa, tuvo cumplimiento. El propio nacimiento de Juan fue bajo una promesa de Dios, con un propósito. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones que de alguna manera Juan tenía un propósito y se cumplió. Y se cumplió hasta el momento, hermanos, en que el Señor lo permitió y hubo la manifestación no únicamente del Verbo encarnado, sino del Cristo, el Mesías que así había sido enviado por el Señor. Entonces, de la misma manera que decíamos que Simeón y Ana cargaron a un bebé en el templo muy pequeño, no había hecho nada, pero podían tener la fe de que el Salvador ya estaba entre ellos y que si el Señor había cumplido en manifestar la encarnación del Verbo, pues en su momento iba a estar presente lo cumplido, que iba a venir a redimir al pueblo de Israel, primeramente. Por eso es que se habla de ese mensaje que a los suyos vino, pero los suyos no, los suyos le rechazaron. Sí. Entonces, entendemos, hermanos, y comprendemos plenamente a través de la palabra del Señor la limitación del mensaje de Apolos, pero manejaba con toda claridad, y es algo, hermanos, que creo en estos días nos falta mucho en ese sentido en cuanto al manejo de las escrituras en cuestión del Antiguo Testamento. Hoy, hermanos, si tú revisas el mayor número de predicaciones que hoy en día se hacen en las iglesias son del Nuevo Testamento. Y está bien porque tenemos que hablar del Cristo, pero encontrar, hermanos, a Cristo Jesús de una manera clara, no con especulaciones, no con alegorías, a Cristo en el Antiguo Testamento, porque ahí estaba manifiesto en una promesa, creo que nos acerca aún más, hermanos, al cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento, le da entendimiento, dirección y comprensión. Por eso quizás algunos dicen, ¿se puede interpretar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Se puede interpretar, entender el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Claro que sí. Sí. Porque en sí es un mensaje que el Señor ha dejado. De alguna manera es un desarrollo que Dios ha establecido desde la creación hasta su venida, ¿sí? Y al fin de los tiempos. Pero es necesario, hermanos, que lo comprendamos y veamos que de alguna manera lo que manejaba Apolos en cuanto a las escrituras tenía la limitante que solamente era hasta el bautismo de Juan. Imagínense si hoy te predicaron el evangelio de que el Señor ya vino y estuvo entre los hombres y nada malo dejemos, puede hasta quedar únicamente, como muchos mal han utilizado, un evangelio humanista, o como lo menciona en el mensaje del Sermón del Monte, que muchos lo utilizan para hacer comunidades de un bienestar social, de un mensaje humanista y no un mensaje de poder, porque el mensaje de poder de las Escrituras está en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y eso lo manifestamos y lo estábamos hablando la semana pasada en Primera de Corintios, capítulo 15. Ese era el mensaje central del apóstol Pablo. Dice, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sé lo que he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y bueno, y ahí vienen las apariciones, que apareció a Cefas y después a los 12, y habla la manifestación de la resurrección de Cristo Jesús, que era importante. Todo este capítulo 15 nos habla de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, por eso es que es importante, hermanos, el poderlo comprender con toda claridad. Ese es el evangelio.
que se predicaba, que se enseñaba y que se hablaba. Vamos pues a terminar en los 30 minutos que nos quedan con el texto que estamos leyendo. Dice, y este había sido instruido en el camino del Señor. Esta es la otra frase que aquí tendríamos que entender. ¿A qué se está refiriendo? Hemos conocido, hermanos, que este mensaje del camino, el camino entendemos que de alguna manera en algunos textos, vamos a ver algunos textos entrando en la narrativa. Nuevamente reitero, Apolos venía de la región de Alejandría, ahí se había desarrollado, ahí había crecido, era judío, tenía la instrucción judía, tenía el conocimiento de las escrituras, tenía un acercamiento al texto griego, que se había hecho esa traducción en la Septuaginta. Sí. Hechos capítulo 9, versículo 2, ahí es donde se usa este texto. Dice Hechos 9:2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿de cuál? Del camino de Jesucristo. Nuevamente reiteramos, en el Evangelio según San Juan, por ejemplo, habla ya la centralidad en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, ¿no? Y por ejemplo, el mensaje de Juan era el arrepentimiento hacia Dios. El evangelio está centrado en Cristo Jesús. Entonces se dice aquí, el camino será de lo mismo que está hablando Lucas, que era instruido en el camino del Señor, o que nos hablaba, cómo se identificaba con los seguidores de Jesús a la manera de estos que eran perseguidos en Hechos, a partir de Hechos capítulo 8, que fueron expulsados del templo y fueron perseguidos a todas las ciudades, que se les empezó a llamar los del camino. Sí. Sí, veamos otro texto, Hechos capítulo 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. ¿Qué decía? Es como dijéramos ahora la palabra ahí, el evangelio, maldiciendo el evangelio delante de la multitud. Entonces, esa era la connotación que se les da. Eran los del camino, eran los creyentes, eran los discípulos, los cristianos, que por primera vez se les llama así en Hechos capítulo 11. Encontramos que se les empezó a llamar así, decíamos de alguna manera quizás despectiva, ¿no? En Antioquía se les dice, son los cristianos, ¿no? En una manera quizás de burla, pero es algo que hoy permanece y de lo cual estamos orgullosos delante de Dios, y algo a lo que aspiramos, hermanos, al ser o buscar crecer a la manera de Cristo Jesús. ¿Sí? Él es nuestro maestro y aspiramos, hermanos, a tomar cada una de sus enseñanzas con la ayuda del Espíritu Santo y caminar en esa certeza. Hechos capítulo 22. Versículo 4. Debemos de recordar que esta es la narrativa que está teniendo Lucas. ¿Será la misma situación? ¿Él identifica el mensaje del camino con esto? ¿O está hablando de otra situación? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Sí? Está hablando de la parte del camino ya en la manifestación de Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, en el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver otro texto en Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llamaban herejía, dicen que según el camino que ellos llamaban herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Este camino, sí, que tiene su manifestación y su fundamento en lo que acontecía en la ley y en los profetas. Y esto nos lleva a descubrir
que de alguna manera el mensaje del que hablaba Apolos, decía que había sido instruido en el camino. Entonces no nos habla de donde hay una muerte, resurrección, manifestación del Espíritu Santo, que se ha llevado la predicación del Evangelio a los judíos y a los gentiles. Pablo inclusive va a la región de Acaya, ahí con los de Corinto, donde empieza él a compartir la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué camino está hablando? Veamos en el Antiguo Testamento a qué se refería. Se refería a un estilo de vida en cuanto a la fe. Deuteronomio capítulo 5, 32. Dice, mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que podéis poseer. Entonces aquí nos da un entendimiento a la diferencia que se habla en la narración de Hechos que hace Lucas con respecto al camino de los textos que leímos en la carta a los Hechos, de los Hechos. Si nos dice la limitante que tiene el texto que leíamos, pero únicamente conocía hasta el bautismo de Juan, entonces no es la misma descripción del que está haciendo, ni la manera en los que perseguía a Pablo, que eran los del camino. Si fueran esos mismos pensamientos, esto estaría persiguiendo a los judíos. No, está hablando de los cristianos, de los nacidos de nuevo, de los que habían creído en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es de los que describe Lucas en todos los textos de Hechos que leímos. Pero la instrucción que había tenido a la manera de Juan, que él era el profeta intertestamentario, el que estaba entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue parte del que había roto el silencio de Dios delante de todos los hombres, porque vemos que se manifiesta a Zacarías, inclusive se manifiesta a María, el Espíritu Santo, y en el mensaje que Dios les da, por ejemplo, a Zacarías de que va a tener un hijo, se queda mudo, y viene y le da la promesa y qué es lo que iba a hacer. Eso lo vimos la semana pasada, y hay un cumplimiento de esa promesa. Entonces, ¿en qué camino había sido instruido Apolos? Estamos precisamente entendiendo el texto. Vamos a leer otro par de textos, Deuteronomio 31, que describe de alguna manera de un estilo de vida en la fe, en el Señor, en Jehová de los ejércitos, sí, el Dios de Israel, el Dios que había manejado o había manifestado mandamientos, principios, leyes para que el pueblo caminara en ese camino y se mantuviera lo más cerca del camino. Eso es de lo que está hablando. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Está hablando que es el camino del Señor. Sí sabemos que tiene una continuidad en Cristo Jesús, pero de una manera diferente, porque el Señor viene a traer un cumplimiento y podemos llevar ese yugo que es fácil de llevar desde el Señor. Inclusive el Antiguo Testamento, en el sentido de la ley, no se podía cumplir, ¿no? Se tenían que seguir haciendo sacrificios, pero el único sacrificio, dice ya en el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, que el único sacrificio que vino a ser una vez y para siempre es el de Cristo Jesús. Es el que nos mete esa plenitud. Por eso decimos, sí, es una continuidad de lo que el Señor venía haciendo y que había manifestado a través de su ley, a través de su palabra, a través del libro, que había dejado una manera de vivir y de conducirse delante de Dios y delante de los hombres. Eso era de lo que hablaba, un estilo de vida en la fe. El último texto, Salmo 27:11, que hay infinidad de textos, hermanos, en el Antiguo Testamento, acerca de esta expresión que fue instruido en el camino. ¿Por qué podemos aseverar? Porque era judío. Entonces, podemos decir que a la manera de Timoteo, ahorita vamos a ver los textos. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Oh Jehová, tu camino. Sí.
Y ahora podemos decir que el camino es Cristo Jesús. Sí, amén, porque vino a ser el verbo encarnado, la manifestación de la palabra viva. Esa fue la palabra de la que el Señor había establecido y los mandatos que había hecho para mantener una relación, una comunión. Era un pacto condicionado al cómo se comportaban los hombres. Pero ahora en Cristo Jesús es a través de la gracia y la misericordia. ¿Cómo fue instruido en el camino? A la misma manera que Timoteo, debemos recordar que Timoteo de la misma manera su madre era judía y su padre era griego. ¿Dónde lo dice eso? En Hechos capítulo 16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No podemos decir ni aseverar que era la misma condición de Apolos, pero el propio texto en Hechos capítulo 18, versículo 24, nos dice que era varón elocuente, dice un judío llamado Apolos. Aquí podemos pensar que su padre y su madre eran judíos, pero creció en medio de una cultura griega, de una cultura helenista, ¿no? Había sido instruido, como vamos a leerlo, como cada judío instruía a sus hijos en el mandato que viene en Deuteronomio capítulo 6, estas palabras enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes en el camino. Era esa obligación. Vemos en segunda de Timoteo, capítulo 3, ya versículo muy conocido por nosotros, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Ese es el camino. Era instruido en las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Es ahí donde viene el complemento. Las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Aquí era lo que le faltaba a Apolos. Te pueden hacer sabio. Tenía esa sabiduría, tenía esa elocuencia, tenía ese manejo exacto de las Escrituras en decir que de Jesús, hablando del Mesías, pero no había tenido ese acercamiento con esto por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí ya está la manifestación del Cristo. Entonces, creemos, hermanos, nosotros que toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, creemos, hermanos, que el Señor ha preparado nuestros corazones para que abundemos en ellas. Entonces, ¿cuál era el camino? Regresando al texto del que está diciendo Hechos capítulo 18, versículo 26. Dice entonces, poderoso en las escrituras, en cuales, de la misma manera que Timoteo, diligente en lo concerniente al Señor, en cuanto a lo que se habla, de la misma manera que Juan, hablando del arrepentimiento, era lo que había avanzado en ese sentido de la manifestación profecía dada a través de Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, sí, dice, había sido instruido en el camino del Señor, sí. Esa era su manifestación, era su manifestación del camino, no como lo manejan ya los nuevos creyentes que se estaban desarrollando y que habían sido perseguidos después de que leemos en Hechos capítulo 7, que viene esa manifestación de Esteban en el mensaje que trae, un mensaje que habla del templo, y por eso son expulsados del templo y perseguidos. Y aunque se estableció una iglesia en Jerusalén, pues sufrió mucho en el crecimiento porque muchos fueron esparcidos de los que habían empezado a creer en el Señor. Pero yo creo en la providencia de nuestro Dios, por eso se llegó al Evangelio a muchos lugares. Puede ser que haya llegado a Alejandría, ya lo decíamos la semana pasada en Hechos capítulo 2:10, en la fiesta de la Pascua, en la manifestación del Pentecostés. Había hombres de esta parte de Egipto, ¿sí?, que comprende esta región. Alejandría es parte de Egipto, en esa región.
Entonces, podemos ver que en esa providencia del Señor el mensaje había sido llevado. Pero entonces, resumiendo aquí, poderoso en las Escrituras, de la misma manera que Timoteo tenía sabiduría, que le podían dar salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Había sido instruido en el camino del Señor, como decíamos que algunos textos que leíamos en el Señor, tenía el conocimiento de la palabra, de la ley, de lo que hablaban el Pentateuco, de lo que hablaban los profetas, de lo que hablaban los libros poéticos, tenía ese conocimiento, tenía un acercamiento, lo hablaba con precisión. Por eso es que se hizo poderoso, porque al tener ya la llave y la comprensión en la ayuda del Espíritu Santo, no podemos aseverar tampoco, porque el texto nos habla, dice, siendo de espíritu fervoroso. Ahí pudiéramos decir si tenía el Espíritu Santo o no en su vida. ¿Sí? A diferencia de los que habla aquí en el capítulo 19, dice cuando Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, de Jesús el Cristo. Aquí es el complemento que decíamos en 2 de Timoteo 3:15, ¿no? Pues pueden dar sabiduría, ¿sí? Sabiduría para salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí miren cómo lo dice, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. O sea, tenían que creer el camino que hemos estado diciendo de Efesios capítulo 2, versículo 13, donde porque oíste, creíste, ¿no? Fuiste sellados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no pudiéramos aseverar que de alguna manera Apolos tenía al Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo que el propio texto no lo dice, aunque pudiéramos argumentar con un espíritu fervoroso, ¿sí? Con un ferviente, con un espíritu de ímpetu, no de alegría, sino con claridad, con entendimiento, con fuerza. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, lo que se había manifestado en el Antiguo Testamento. Lo que decíamos, Cristo habló de sí mismo, lo que decían las Escrituras en cuanto a él en el Antiguo Testamento. Pablo defendía, él mismo dice, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No solamente que se hablaba, sino que era el Cristo, el que había de morir, el que había de resucitar y el que vendría a manifestar la vida eterna en medio de los hombres. Entonces, lo que conocía Apolos de Jesús era su ministerio terrenal. Juan fue el precursor del Mesías, ya lo decíamos la semana pasada. Juan señaló al Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús de Nazaret era el Mesías. Entonces, lo que desconocía Apolos era el evangelio post-calvario, el evangelio post-resurrección, que es parte de lo mismo, pero así podemos decirlo, el antes y después. Dice, ¿qué fue lo que hizo? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte. Aquí es algo muy interesante, una actitud de humildad que muestra Apolos al ser enseñado por otro. Por eso, hermanos, hemos estado compartiendo en la iglesia de los 6 principios básicos, un alto concepto de Dios, lo tenía creo Apolos. ¿Sí? La autoridad absoluta de las escrituras lo tenía Apolos. ¿Sí? Una antropología correcta la entendía Apolos. El hombre necesita a Dios. ¿Sí? Una una sana doctrina. Creo que estaba formando, estaba entendiendo y estaba comprendiendo y vine a traer el cumplimiento con Priscila y Aquila. ¿Sí? Una santidad progresiva, un hombre entregado al Señor. Aquí es lo que quisiera retomar. Y una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual es importante, hermanos. Si no tenemos una actitud de aprender, creemos que ya todo lo sabemos, que nadie nos puede corregir, entonces
ya no hay nada más que enseñar, porque nos oponemos, hermanos, a que haya alguien que nos enseñe, alguien que nos ayude a comprender las escrituras. Aunque bien le hemos dicho, hermanos, que la propia escritura nos puede dar un entendimiento, a la manera de Hechos, capítulo 8, donde el Señor envía a Felipe a que le explique las escrituras al eunuco y pueda entender de quién están hablando las escrituras. Así, hermanos, yo creo que el Señor llama a uno que es el primero entre iguales, que es un anciano, pastor, ¿sí? Obispo, ¿sí? Presbítero, que es lo mismo para la asignación de una autoridad dentro de una iglesia local. Nos habla de ancianos dentro de una iglesia local. Entonces, cuando no hay una humildad, hermanos, de querer aprender, de que seamos instruidos por alguien, que primeramente entender que ha sido llamado por el Señor y la misma iglesia reconoce a aquel que ha sido llamado por el Señor para dar una instrucción. Podemos verlo, hermanos, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, donde habla de quiénes son esos obispos, de quiénes son esos pastores, quiénes son los ancianos. Dice Pedro, anciano, yo igual que ellos, cómo no se tienen que enseñorear, ¿no? Pero sí tienen que ejercer un gobierno sobre los hermanos que son parte de una congregación local. Debe de haber un reconocimiento de esa autoridad espiritual. Cuando a uno le falta el respeto a la autoridad, sí, quizás no con groserías, pero diciendo, pues es que no tienes nada que enseñarme, o no siguiendo las instrucciones que vienen en la palabra del Señor, no tomando la dirección y la directriz de la iglesia. Entonces, a veces, hermanos, no tan solo es decir estamos en una actitud de rebeldía, sino de falta de humildad en nuestro corazón para ser dirigidos, ser instruidos. Todos somos iguales delante de Dios, pero debemos de entender que hay algunos que el Señor llama para el cuidado del pueblo del Señor. Dice que honremos a nuestras autoridades como aquellos que han de dar cuenta delante de Dios por las almas de los hermanos. Las ovejas son del Señor. Sabemos que hay un solo pastor, el príncipe de los pastores, dice Pedro en el capítulo 5, que es Jesucristo, ¿no? Pero sí nos delega una función terrena a hombres igual de carne, ¿sí? Con debilidades, con necesidades igual que tú, pero que Dios ha tenido un llamado específico y especial para ellos, que puedan dirigir, instruir, bendecir, siempre sustentados en la palabra, en estos 5 principios que decíamos, ¿no? Un alto concepto de Dios, la autoridad absoluta en las escrituras. Y esto fue lo que manifestó este hombre llamado Apolos en ese momento. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino. Primeramente no lo avergonzaron, sino que lo llamaron aparte. Quizás lo invitaron a su casa, dijeron, mira hermano, lo que estás compartiendo, creo que le empezaron a hablar de lo que era la muerte, la resurrección, la manifestación del Espíritu Santo, cómo es, y demostrándoselo con las propias escrituras que también manejaba a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila venían de estar aproximadamente 1 año y medio con Pablo, aprendiendo de Pablo. Y de alguna manera vinieron a darle con mayor exactitud, dice el texto. Dice, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente, dice aquí en la Biblia de las Américas, le oyeron, le llevaron parte y explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Él no se opuso. Aquí ya es el camino de Dios, pero en cuanto a la manifestación plena de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Era el camino del Señor que él conocía, les decíamos, le explicaron con mayor entendimiento el camino de Dios. Entonces ya decíamos, es una continuidad, pero ahora en la plena manifestación del plan que tenía el Señor, ¿no? Sí. Y marca una diferencia, ¿no? De lo que él conocía y de lo que le ampliaron acerca de la obra que Dios ya había venido a manifestar. ¿Y por qué decimos que a partir de ese momento fue correcto? Porque lo dice el propio texto. Dice, cuando él quiso pasar a Acaya,
es la parte de Corinto, la región de Acaya, y debemos de recordar que ahí está Atenas, está Corinto, y hacia la región de Macedonia está Tesalónica, Filipos, ¿sí? Las lugares que había estado Berea, ¿sí? Eh, Dice, y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron. Aquí hay el texto antiguo, algunos dicen que algunos hermanos de Corinto estaban en esa ciudad y lo invitaron, lo movieron a que fuera a visitar a los hermanos de Corinto. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Entonces, aquellos en los que Pablo ya había creído en el Señor, que el evangelio que había estado compartiendo Pablo 2 años antes, él vino a fortalecerlos. Y esos textos, hermano, podemos encontrarlo, decíamos, podemos hallar la amplitud y la comprensión de estos textos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Aquí menciona Apolos, porque, y podemos pensar de la misma manera que también estuvo Pedro, que Cefas, ¿sí? Ahí en Corinto estuvo enseñando, estuvo ministrando, estuvo compartiendo. Y en algún momento Pablo dice que vino a traer confusión, que vino a hablar mal, que vino a descomponer lo que él había estado hablando. En ninguna manera, hermanos. Capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Los dos, dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, se compartió el evangelio lo llevó Pablo, ¿sí? Estuvo compartiendo, estuvo ministrando, y Apolos vino a dar una continuidad a ese mensaje. Ya con el mensaje claro, con el mensaje específicamente de la muerte, resurrección, del poder del Espíritu Santo, vino a traerlo en esta región. Tan así que en la carnalidad, porque así lo dice Pablo en el capítulo 3 de esta primera carta a los Corintios, dice, no sois carnales por esto, porque uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Aunque aquí en el capítulo 3 ya no menciona Cefas. Entonces, el que tuvo mayor penetración e impacto en la región de Corinto fue Apolos. A Cefas no únicamente lo menciona una vez, al parecer solamente lo menciona una vez, porque aquí dice, ¿qué pues es Apolos y qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es según lo que a cada uno concedió al Señor. Sabía Pablo que se complementaban los dones del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién ha dado el crecimiento? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, servidores de Cristo, hombres, ¿sí? Pero con autoridad. ¿Sí? Aunque cada uno no reciba su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros soy labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí decimos a Apolos regó, ¿sí? Él cuando llegó a la región de Acaya estuvo por ahí un tiempo compartiendo y fue tiempo suficiente para que pudiera llegar, vamos a decirlo así como dice el texto, a regar donde Pablo ya había sembrado, ya estaba creciendo ahí los hermanos, por eso dice que vino a ayudar a aquellos que habían creído. Vino a fortalecerlos en la fe, en las escrituras que se manejaban del Antiguo Testamento y ahora ya con la parte completa de la muerte y resurrección de Cristo. Esto es de lo que venía hablando a Apolos ya en la región de Corinto. Entonces vemos un desplazamiento de Apolos, de aquí de esta región de Éfeso, se mueve hacia la región de Acaya, específicamente a la iglesia de Corinto. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 6. Por eso decía, a Cefas nada más lo menciona una vez. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis, ¿y nosotros quién? Pablo y Apolos. Miren lo que dice.
y eso nos ayude. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea que el lenguaje alegórico que se habla de los de Alejandría, que era la alegoría es pensar más allá de lo que está escrito. Yo me acuerdo que se decía, pues no, Dios no te prohíbe pensar, claro que no, pero en base a lo que está escrito y complementado no solamente con el texto, sino buscar textos que te den más luz en toda la escritura. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que indagar. Dice, para que vosotros aprendáis a pensar más de lo que está escrito, no sé que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tiene que no haya recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿De quién? De parte de Dios. Entonces, este es de la argumentación que trae y dejó un buen sabor de boca a Apolos en esa región de Corinto, que dice, acerca del hermano Apolos, no dice, por ejemplo, no habla de los falsos hermanos ni de los falsos creyentes, por ejemplo, en Gálatas que se habían infiltrado, o de lo que dice en segunda de Corintios capítulo 11, los falsos apóstoles. No, aquí es el hermano Apolos. De la misma manera que también es un alto nombre, hermanos, que muchas veces cuesta trabajo. A veces los hermanos tienen, es que a mí yo soy pastor, o yo soy, hoy lamentablemente, yo soy profeta, yo soy apóstol de que ese es otro punto a discutir, ¿verdad? Dice que de alguna manera el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. De la misma manera que Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, menciona al hermano Pablo. Aquí menciona, no dice que es el apóstol, ¿verdad? Tampoco Pablo cuando habla de Cefas dice que es el apóstol Pablo, ¿no? A lo mejor en la descripción que hace, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 14, se habla del apóstol Pablo y los apóstoles Pablo y, y Silas, ¿no? Y vamos a, perdón, déjenme leerlo porque ya me confundí. Ya me confundí en el nombre. Hechos capítulo 14, versículo 14. Dice Pablo y Bernabé, ¿no? Que si era o no era apóstol, pues es otro punto que ya en su momento lo hemos discutido. Entonces, pero aquí habla del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, o sea que le pedía que fueran nuevamente a esa región de Corinto, que había sido de gran utilidad, que había edificado. Entonces, como enseñaba con precisión, como tenía buena elocuencia, como ministraba con precisión acerca de los principios establecidos en las escrituras en el Señor, y ahora tenían la parte completa de la muerte, resurrección, la manifestación del Espíritu Santo, pues estaba hablando un evangelio completo. Por eso Pablo, imagínate decir, pues que venga, ¿no? Le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Es un hombre dispuesto que por el momento no puede. ¿Será que alguien puede recomendarnos hoy para ir a compartir a otro lugar? Pues decirles que sí conoce las escrituras, porque no si sabe hablar mucho, ¿no? O no sé si cuenta buenos cuentos, o narra muy bien, o habla algunas cosas, no, que tengamos precisión. Dice que nos presentemos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan con precisión la palabra de verdad. Es a lo que nos llama el Señor. Alguien pudiera recomendarnos a traer a alguien para que pudiéramos compartir, porque si este no va a hablar de sus ideas equivocadas, de sus alegorías, de sus pensamientos, ¿verdad? Que hoy pudiera parecer que cuenta una mejor historia y la junta con el texto, pues eso es bueno, ¿no? Porque hay mucha didáctica. Pero cuando de un texto nos agarramos a explicar toda la Biblia o todo el mensaje y solamente argumentamos con otro par de textos más para fortalecer nuestro, nuestro, nuestro argumento, pues no estamos dando oportunidad a la propia palabra del Señor. Entonces, Apolos vino a hacer una labor importante.
una labor tan importante que Pablo mismo lo reconoció, su labor que hizo en Corinto, de lo que estuvo desarrollando, ¿sí? De lo que estuvo haciendo. ¿Sí? Entonces, los que por gracia habían creído, ¿sí? Y de alguna manera vino a fortalecer los Apolos, vino a regar, como dice Pablo. Pero ni Pablo ni Apolos somos nada, somos servidores del Señor. El que da el crecimiento es Dios y cada uno de ustedes que se dispone en el Señor. Entonces vemos cómo termina así de alguna manera esta carta a los Corintios, Pablo recomendando a Apolos. Podemos decir de aquellos que corrigieron Aquila y Priscila, no hablaron mal de él. Dijeron a Pablo, no, este hombre está equivocado. No, no, por el contrario, lo alentaron a que siguiera adelante. Eso regresamos ahí allá para terminar, capítulo 18. Versículo 27. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos, le dieron una carta de recomendación que lo recibieran, así como Pablo pide que se reciba a Febe, a los romanos, de alguna manera, de esta misma manera, ahí los hermanos, no dice si Priscila y Aquila, que ellos conocían a los hermanos de Corinto, escriben esa carta para que se les envíe y reciban a Apolos, ¿sí? Lo reciban bien, dice, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho para que por la gracia habían creído, ¿sí? Porque con gran vehemencia, ¿sí? Aquí es la importancia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, aquí ya está plenamente el evangelio, que Jesús era el Cristo. Y vemos que de alguna manera lo que Hechos 18:5, vemos a un Pablo, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entrar a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Otro texto más, Hechos capítulo 9, versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y ahí hemos estado hablando de la importancia y relevancia, hermanos, desde el primer sermón de Pedro, de decir quién era el Mesías. El decir que alguien era el Mesías o que era el Cristo, es decir que era Dios, porque esa es la promesa dada en el Antiguo Testamento. Es Dios habitando entre los hombres. Entonces, hermanos, este era el mensaje, era la centralidad del mensaje de Apolos, que alguien vino y le ayudó. Él tuvo la humildad en su corazón de escuchar, de aprender, de entender. Los otros hermanos dijeron, no, pues regrésate, vete a buscar nuevamente al seminario. No, lo alentaron a que siguiera adelante, ¿verdad? Y sigamos adelante, hermanos, pero siempre teniendo una certeza en la Escritura y nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos al Señor y nos despedimos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, y te pedimos, Señor eterno, que tú nos ayudes, Señor, y nos des entendimiento en tu palabra. Que con toda claridad, Señor, podamos seguir adelante, creyendo, esperando y confiando en ti, y que nos hagamos diestros, Señor, en la Escritura, en el manejo, Dios, de tu palabra, en el entendimiento y la comprensión, Señor, y más allá de nuestros pensamientos o nuestras ideas, Señor, o aquello que hemos entendido durante mucho tiempo de una manera equivocada, Señor, tengamos la humildad de reconocerlo, Señor, de pedirte perdón y entenderlo, Dios, con mayor claridad en las Escrituras. Ayúdanos, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén, Dios. Amén. Bien, hermanos, pues entonces la siguiente semana sí, continuamos ya con Hechos capítulo 19 y sigamos cuidándonos, hermanos. La situación está un poco compleja en cuanto a los contagios de esta pandemia. Seguiremos reuniéndonos en la congregación en los cultos presenciales, siempre teniendo las medidas pertinentes
para evitar los contagios. Y aunque muchos en la congregación ya han sido vacunados, pues eso no impide, hermanos, que seamos portadores del virus y que podamos transferirlo a otros. Eso no es limitante. La vacuna lo que nos ayuda, hermanos, es evitar caer en una enfermedad grave, ¿no? Entonces, sabemos que ya le hemos explicado, una eficacia de la vacuna del 70, 80 o 90%, pero nuestra confianza está puesta en Dios, confiemos en Dios y seamos prudentes en nuestro actuar. Dios te bendiga y estamos reuniéndonos, hermanos, martes, culto de oración, día miércoles, nuestro culto doctrinal y día domingo, nuestro culto de adoración. Y por las tardes, nuestro estudio del libro de los Hechos de una manera virtual. El Señor te bendiga y siga siendo contigo como hasta el día de hoy. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes y el Señor sea en sus vidas. Bendiciones.